Escucha cada miércoles en Hoy por Hoy Elche, vuelve a sonreír, sección donde trataremos todos los temas relacionados con la salud bucodental, patrocinado por Vericat, implantología dental inmediata. ¿Trabajas en el sector de la hostelería y el turismo y quieres mejorar profesionalmente? Fórmate en English World Center, con cursos 100% gratuitos subvencionados por Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con titulación oficial. Idiomas, marketing, atención al cliente, inicio inminente. Búscanos en inglesenelche.com o en calle Jorge Juan 26, Elche. El Elche quiere conseguir una victoria para celebrar su centenario. Este lunes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, te lo contamos todo del partido entre el Cádiz y el Elche Club de Fútbol en Carrusel Deportivo, en Radio Elche Cadena SER, con el mejor equipo de deportes: Miguel Ángel Barberá, Pepe Morago, Noé Gomis, Antonio Valcárcel. Carrusel Deportivo en Radio Elche Cadena SER. Este lunes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, te lo contamos todo del Cádiz Elche, en el 1539 de la onda media. También en la app de la Cadena SER, y puedes vernos en Elche 7 Televisión. La 1:14 desde el lunes 16 de enero, Blue Monday, pero también empieza. Frío, ¿eh? Hace fresquito. Sí. Y también será un día triste, ¿sabes por qué? Porque empieza ya el derribo. ¿El derribo? Del edificio del Cine Ideal. Ahí es verdad. De la discoteca Camelot. Que luego fue discoteca, de Tantalón. También. De tantos y tantos momentos vividos. También era Tantalón y la Orden. Cuando se juntaban por ese túnel. Sí. Luego Divine. Sí. Seven. Mira, estás consiguiendo que me había venido arriba con el tema croquetas, pero otra vez me estás menos. Y ¿Qué encima... recuerdos tienen? Yo le quiero preguntarle, perdona Antonio, quiero preguntarle a nuestros oyentes qué recuerdos tienen con ese edificio del Cine Ideal. Del Cine Ideal de la Yo tengo el recuerdo pues de la primera vez que pisé una discoteca. Con 12 añitos, una fiesta de colegio en Tantalón. Y entrar y ver... ¿Con 12 años tú a una discoteca? Sí. Madre mía. Claro, pues era la fiesta de cole y te dejaban entrar, ¿no? Y yo tenía 12 añitos, iba primero de la ESO. Y ver, yo es que esa imagen la tengo grabada en mi cabeza. Esas tarimas, altísimas tarimas, muy estrechitas, eran muy pequeñitas. Ver a esas gogos ahí bailando. Algo que ha pasado también a la historia, el tema de los bailarines y bailarinas, cuando venía un DJ conocido, venía en una limusina, creo que era como Javi no sé qué. Javi Bosch, ¿no? Javi Bosch. Una limusina blanca. Bueno, aquella época, ¿no? En la que llevábamos las mechitas delante, rubias, con el pelo luego todo moreno, a lo mejor, o ese dragón en la parte trasera de los, a todo esto, un de momento, los pantalones, ya. las SAR como zapatos. A todo esto. Recuerdos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Vamos a ver, estábamos a punto de comenzarse el talento. Mariluz, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí, Mariluz? Ay, cómo hemos cambiado, Mariluz, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tú el Blue Monday? Pues la verdad es que es fenomenal, porque mira, lo primero que he hecho es comprarme bombones esta mañana. ¡Ah! ¡Qué bien! Así que endulzando la vida se lleva mucho más. Muy bien. Por si se tuerce, por si acaso, ¿no? Hay que tirar de bombones, que no viene nada mal, ¿no? Eso sí, es para reconfortar mucho el día, la glucosa. Bueno, vamos a hablar un poquito, Mariluz, hoy, lo he dicho antes, vamos a hablar de cómo salir de una zona de confort y entrenarse, ¿no? Ante la incertidumbre. Pues yo creo que es buen momento para plantearse estos temas, ya que estamos en entornos VUCA, que se habla mucho, ¿no? Mucha incertidumbre, mucho cambio, y la verdad es que hay competencias que tenemos que desarrollar si no queremos pues vivirlo con muchísima ansiedad y que nos llegue a bloquear la situación. ¿Y qué es la zona de confort? Para que lo conozcamos un poquito más. Habla mucho de este término, pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de carrera profesional? Bueno, pues en cuanto a la carrera profesional es cuando estamos en ese estado mental que tendemos a acomodarnos, ¿verdad? Nos permanecemos en aquello que es conocido, en la zona del saber hacer, pero eso nos produce cierta seguridad, confianza,
porque lo que no conocemos nos da miedo, pero el problema de todo esto es que nos impide avanzar. Y puesto que me has preguntado cómo esto impacta en la carrera profesional, pues son personas que conectan con la queja, no me gusta lo que hago, estoy infeliz, pero se quedan en modo confort y no intentan ni se plantean nuevos objetivos precisamente para mantenerse ahí, el miedo al cambio. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de no salir de la zona de confort? Pues yo creo que principalmente serían tres. O no sé hacerlo, quiero hacer nuevas cosas, pero no sé por dónde empezar. Otras personas no quieren y hay que respetarlo. Prefieren estar en esa zona de comodidad, en esa zona de confort, y a lo mejor no se han planteado nuevos objetivos, que también pues hay personas que deciden estar estables toda su vida. O porque no pueden. Hay circunstancias o hay grandes obstáculos que no les permiten pues dar ese cambio, ¿no? Y hay que ser prudentes a veces y no es el momento, pero esperar a que haya un momento más favorable. Pero sobre todo, mucha gente tiene miedo a lo desconocido y sobre todo miedo al fracaso, mucho miedo al fracaso. Y que hay que entrenar, entonces, primero. Bueno, lo que decías antes también depende a veces de las circunstancias también personales de cada uno, pero entonces, ¿esto se puede entrenar de alguna manera? Pues sí, primero cuando estemos en un momento que podamos, digamos que tiene que haber unas circunstancias favorables, que nada me lo impida. Si algo me lo impidiera, pues primero salvar los obstáculos, pero imaginemos que ya puedo salir de esa zona de confort y quiero avanzar en mi carrera. Primero lo que voy a hacer es plantearme objetivos, porque muchas personas pues no se crean estos objetivos retadores que tienen, porque todo lo que realmente es un cambio requiere un esfuerzo. Esa falta de ambición hay que trabajarla, ¿no? Crearnos objetivos realistas, pero desde luego retadores y que nos hagan que podamos ir un poquito más allá, y eso va a hacer pues que tengamos que plantear un plan de acción, evaluar la situación, un plan de acción, pero desde luego va a requerir de tiempo y de esfuerzo. Nada viene gratis, desde luego. Bueno, hablamos del miedo al fracaso. ¿Por qué nos ocurre tener ese miedo al fracaso? Bueno, pues yo creo que es algo que la prudencia nos mantiene vivos a todos, ¿verdad? Y ese miedo sería racional, ser prudente, ser precavido, analizar pros, contras, pero cuando ya hay instaurado un miedo al fracaso, lo que nos está ocurriendo es que, digamos que ya somos excesivamente prudentes hasta el punto de no atrevernos y estamos haciendo una evaluación de riesgos que puede ser inadecuada. Entonces, lo que hemos aprendido es la respuesta del miedo, de la ansiedad, que es algo aprendido, podemos aprender esas conductas que no son favorables y tenemos que desaprenderlas y aprender nuevas formas de afrontar situaciones, como evaluar de una manera más objetiva la situación y no de riesgos donde no los hay, desde luego, ¿no? Y un poquito de aprender nuevas formas de plantearnos y, desde luego, pues evitar no quedarnos paralizados, ¿no? Y si algo te da miedo, desde luego, pues hay que dar un pasito para adelante, no quedarnos con el miedo. Hay que ser valientes, como hablamos muchas veces, ¿no? Efectivo, el coraje, la valentía. ¿No? ¿Qué técnicas, María Luz, se necesitan para afrontar entonces el miedo? Pues primero autoconocimiento y ver que realmente no es que, porque muchas veces prefiere la gente opinar que nadie me ha dado una oportunidad, estoy así porque no hay oportunidades para mí. En cambio, lo que tenemos que hacer es afrontar esos miedos y decir, venga, voy a afrontarme, no pasa nada si me equivoco, pero desde luego voy a intentarlo, ¿no? Y en vez de quedarnos en los debería, pues voy a plantearme un cambio, voy a formarme y voy a plantearme nuevos objetivos y un plan de acción. Pero desde luego el miedo nos paraliza y lo que tenemos que hacer es dar pequeñitos pasos, avanzando, desde luego, y conforme nos vayamos exponiendo a esa situación temida, iremos ampliando la zona de confort y iremos viendo que realmente somos capaces de conseguir lo que nos hemos. Eso cuando los miedos pues son llevaderos, ¿vale? Cuando ya son más fuertes ya no podremos solos, ¿no? A ver, todos tenemos miedo, ¿no? Pues tenemos nuestros miedos, nuestras cositas. La montaña rusa. La montaña rusa, por ejemplo. Bueno, el miedo hay un miedo natural, pero por ejemplo, entre un miedo natural y una fobia, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues ya cuando es fobia, digamos que el miedo es mucho más intenso, el miedo nos paraliza y hay algo que se llama ansiedad anticipatoria. Y es que solo pensando el que me voy a subir a la noria, ya empiezo a temblar y empiezo a vivir esos signos de miedo, ¿no? Con lo cual, la intensidad va a hacer para separar lo que es un miedo natural a una fobia y, sobre todo, cuando ya empezamos a tener esos síntomas de miedo, incluso solo pensando exponernos a esa situación. Y empezamos con lo que se llama ansiedad anticipatoria y empezamos a evitar la situación. Digamos que miedo intenso y evitar exponernos sería lo que determina que estamos ante una fobia. Y por otro lado, cuando ponerse entonces en manos de profesionales, cuando no hay manera de con esos argumentos, pues que podamos vencer ese miedo o las fobias. Pues yo diría cuando ya realmente no tenemos un miedo natural, sino que es un miedo evolutivo, ya tenemos una fobia, nos limita a hacer cosas en nuestra vida cotidiana,
Porque, por ejemplo, hay gente que tiene miedo a las serpientes, ya es fobia, pero la probabilidad de encontrarse una serpiente es muy baja, con lo cual igual no le compensa, ¿no? Pero cuando ya son miedos, por ejemplo, hablar en público, para un profesional que tiene que hablar en público, o miedo a los exámenes, estamos en época de exámenes y muchos estudiantes... Que se quedan a veces en blanco, eso es un bloqueo. O incluso dejan los estudios por el miedo al fracaso. Efectivamente, miedo a exponerse, miedo al fracaso, miedo al ridículo, los exámenes orales, hay gente que tiene mucho miedo a hablar en público, con lo cual pues tenemos que trabajar sobre esas fobias, ponernos en manos de profesionales para que nos ayude a superar estos obstáculos que nos pone la vida y desde luego cuando los superemos pues podremos avanzar en el camino y no frenarnos por estos miedos que desde luego tienen muchísimo tratamiento y se curan rápidamente, con lo cual pongámonos en manos de profesionales si nos están limitando para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. Yo creo que, María Luz, hay que animarse, ¿no?, de salir de vez en cuando de nuestra zona de confort para ir afrontando nuevas metas, sino también, pues cada día, al final, la rutina también aburre, ¿no?, y necesitamos nuevas sensaciones, ¿no? Desde luego que no nos venzan los miedos y no hay que tener miedo al miedo. El miedo está, es evolutivo, pero desde luego tenemos que aprender a superar esos pequeños miedos que desde luego pues nos limitan la vida y no nos dejan crecer profesionalmente. Si algo te da miedo, hazlo. María Luz, ¿el Blue Monday afecta también a las empresas? No sé si tienes algún ejemplo que nos puedas decir que pueda afectar o no. Pues sí, hay muchas empresas que ya empiezan a gastar bromas sobre esto, ¿no? Y ya parece que uno anticipa que te va a pasar y basta que lo estés pensando para que ya condiciones tu estado de ánimo. Mira, pues no, yo estoy aquí hoy en Valencia, en una empresa, y la verdad es que está lleno de vitalidad todo el mundo, y por eso te traigo los bombones, para evitar que precisamente haya un Blue Monday. Bueno, aquí te echamos de menos, ¿eh? Por eso estamos un poquito tristes. Nos veremos pronto. Bueno, María Luz, que vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Feliz semana.